Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Básicamente solo quiero hacer un par de reflexiones respecto a algunos temas que ya fueron tocados por mis antecesores. Expresar los partidos y organizaciones de izquierda realmente no creen en la democracia como un sistema de vida, como un sistema de participación ciudadana, sino que más bien utilizan la democracia para alcanzar el poder. Una vez alcanzado el poder, trabajan en el tema de destruir la institucionalidad de los países y obviamente así perpetuarse en el poder. Es algo que debemos de tenerlo claro y lo podemos ver reflejado y comprobar en países como Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Cuba, entre otros, y algunos otros países latinoamericanos que van en esa ruta, ¿verdad? Vemos cómo al llegar al poder por medio de los mecanismos democráticos, estos partidos políticos de izquierda y organizaciones empiezan o inician tratando de destruir las constituciones de las repúblicas o las leyes primigenias de esos países, los sistemas jurisdiccionales, y tratan de cooptar los otros poderes del Estado, y los podemos ver ya en otros países como Chile. Hace poco, gracias a Dios, el pueblo chileno defendió la libertad y la democracia en el referéndum, en el cual pues detuvo un proyecto o un anteproyecto, un proyecto de constitución de la República que prácticamente era encaminado o dirigido para destruir y terminar con la democracia y con la participación ciudadana. ¿Cuál es la importancia de la democracia? Es el hecho de que el pueblo cada cierto periodo de tiempo puede cambiar o confirmar a sus gobernantes en los diferentes niveles de autoridad, y puede dar así una alternabilidad en el poder y permitir pues que hayan cambios. Pero ¿qué pasa? Cuando los partidos de izquierda llegan al poder y destruyen la democracia y la institucionalidad, prácticamente ese pueblo que les prestó el voto no vuelve a tener la oportunidad de quitarlos o cambiarlos o sustituirlos por otras propuestas políticas. Y es importante también reflexionar en el hecho que también hemos fallado nosotros, los partidos políticos democráticos, en el hecho de que se ha perdido el adoctrinamiento, la formación cívica en principios y valores de los electores de todos nuestros países. Entonces, ya decía el director ejecutivo del instituto, los pueblos buscan soluciones y a veces la desesperación por temas como corrupción, hambre, desempleo, violencia, los pueblos en ese derecho que tienen dentro del sistema democrático de alternar el poder entre uno y otro de los partidos políticos, a veces o en muchas ocasiones prestan el voto o votan por dirigentes de izquierda que se aprovechan de esos momentos históricos en esos países y llegan al gobierno, pero una vez siendo gobierno destruyen, como lo dije anteriormente, la institucionalidad y la democracia. Entonces ya esos pueblos ya no tienen nuevamente la oportunidad de volver a alternar el poder o de sustituir a esos malos gobernantes de izquierda por otros gobernantes de cualquier otro partido político, de izquierda, de centro, liberales o de derecha. El caso de Chile, nuevamente lo menciono. ¿Por qué es importante? Porque vemos cómo en un periodo, creo, de aproximadamente 6 meses, el pueblo que había votado por ese gobierno de izquierda, que es comunista, en un periodo de casi 5 o 6 meses, prácticamente más del 60% de la población de los electores votó contra las acciones y las propuestas de ese mismo gobierno que el pueblo había electo. Pero es porque todavía en Chile este gobierno no había dado en el trasto a los mecanismos, a la institucionalidad y a la democracia. Es así como UPLA ha creado una institución que es el Observatorio Latinoamericano para los Derechos Humanos, como un centro de pensamiento, de educación, de formación, especialmente en principios, valores, en defensa de los derechos humanos, porque también esta ha sido una herramienta que los movimientos y partidos políticos de izquierda han venido utilizando y se han robado banderas y han enseñado en los últimos 30 años a nuestros pueblos, o han hecho creer que derechos humanos solamente los tienen las personas, los terroristas o las personas que andan en manifestaciones o quemando llantas o deteniendo el tráfico
o las personas que están dentro de los grupos LGTB. O sea, eso es lo que la gente cree, que derechos humanos solo tienen estos sectores, y los derechos humanos son más amplios. La Carta Universal para los Derechos Humanos de Naciones Unidas incluso tiene como uno de sus principios básicos la protección a la propiedad privada, a la empresa privada, a la familia, al matrimonio como base de la sociedad, matrimonio entre hombre y mujer. En ningún documento internacional en materia de derechos humanos se menciona a grupos LGTB o no se menciona ningún tipo de circunstancias como estas, pero ellos muy astutamente han hecho creer a las poblaciones de que esos son parte de los derechos humanos. Entonces, nosotros estamos trabajando en formar, capacitar, enseñarle a nuestras poblaciones cuál es la realidad de estos grupos. La democracia, o uno de los principios básicos de la democracia, es la alternabilidad en el uso del poder de la gobernanza, y con los partidos políticos de izquierda prácticamente se pierde, o los pueblos pierden esta oportunidad. Y si no, miremos Nicaragua, recientemente, hace un par de semanas, incluso en un juicio prácticamente podríamos decir amañado, han condenado a varios sacerdotes católicos por predicar el evangelio, que eso sí es un derecho humano. La libertad de culto es un derecho garantizado y protegido por la Carta Interamericana de Derechos Humanos, o sea, Pacto de San José, por la Carta Universal para los Derechos Humanos, pero nadie dice nada. Nadie dice que Nicaragua está haciendo eso, los presos políticos que hay en Cuba, en Venezuela, nadie menciona ni nadie condena desde el tema de los derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos, a estos gobiernos. Así que estamos trabajando en eso, y muchísimas gracias por esta oportunidad de participar.